Muy buen día, chicos. Entonces vamos hoy a mirar entonces la clase de vectores. Vectores es un concepto muy importante en física. Para recordar ese concepto, miramos que en este periodo hemos estudiado un concepto también muy importante que se llama magnitudes vectoriales. Entonces, vector tiene que ver precisamente como con esa temática que se llamaba magnitudes vectoriales. Vamos a recordar entonces qué son esas magnitudes vectoriales. Lo habíamos visto en clase. Magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que necesitan un número, una unidad y una dirección para ser descritas. Entonces teníamos que el desplazamiento viene siendo una magnitud vectorial porque tienes que decir hacia dónde se va a desplazar. Cuando hablamos de velocidad también hablamos de una magnitud vectorial, y cuando en física hablemos de fuerzas, muy importante, y también vamos a hablar de magnitud vectorial. ¿Listo? ¿Qué es un vector entonces en física o cómo lo vamos a representar nosotros en nuestra clase? Lo vamos a representar con una flechita. Esa flechita entonces va a tener un punto inicial y un punto final. Miren que el final siempre tiene que terminar en una flechita que va a determinar la dirección. Y ese vector lo vamos entonces a nombrar, sea con letras mayúsculas o con letras minúsculas. En este caso lo vamos a llamar que ese es el vector A. Ese vector A entonces, ¿qué tiene? Tiene una cosa que se llama magnitud. La magnitud viene siendo como qué tan largo es ese vector. O sea que va a tener una magnitud, va a tener, si ustedes lo ven, va en la dirección de las X, va horizontal, o sea que va a tener una dirección y, muy importante, va a tener un sentido. En este caso, este vector o esta flechita A está en el sentido positivo porque va hacia el lado derecho, pero lo vamos a ir comprendiendo a medida que avancemos. Dentro de estos vectores entonces vamos a ver dos clasificaciones. Tenemos vectores iguales o vectores opuestos. Vamos a mirar dentro de estos vectores que tengo acá. Tengo un vector A, tengo un vector B, tengo un vector C, uno D, uno E, uno F y uno G. Si yo les preguntara, niños, ¿cuáles de esos vectores, sin todavía definir qué significa un vector igual, cuáles podrían ser iguales? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pensarían que cuáles serían? Les voy a dar un momentico ahí para que piensen cuáles creen que son iguales. ¿El A y el B serán iguales? ¿O qué tal el B y el D? ¿Serán iguales? ¿O qué tal la C y la E? Que se tienen como la misma magnitud. Acordémonos entonces que la magnitud es como el largo del vector. ¿Listo? Entonces, vectores iguales. Les voy a decir cuáles son iguales ahí. Nada más, de esos vectores iguales tengo la D y la F. D y F son iguales. ¿Por qué creen entonces, niños, que son iguales? Y otros más iguales, el A y la G. ¿Por qué creen que son iguales? Entonces vamos a mirar qué significa que un vector sea igual. Un vector es igual o son iguales cuando tienen, este es el de los vectores opuestos. Vectores iguales tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Listo? Vamos entonces a mirar cuáles serían los vectores opuestos. Según la definición de vectores iguales y cuáles serían opuestos, entonces son los vectores que tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero con sentido opuesto. ¿Quiénes serían entonces de estos que tenemos acá? Vectores opuestos. Sería entonces, ¿qué creen? Puede ser la B y la D. ¿Por qué? Miren la B, miren la D, tienen como la misma magnitud, o sea, son del mismo largor o del mismo, sí, de la misma longitud, pero van en un sentido opuesto. Van como en el eje X, o sea, de forma horizontal, pero B va hacia la derecha y D va hacia la izquierda. Por eso son vectores opuestos. ¿Y quiénes más podrían ser ahí? Podría decir que D y E serían opuestos. Pues tienen un sentido opuesto.
Pero ojo que D y E no tienen la misma magnitud. Miren a D y miren a E. Este va para la derecha, este va para la izquierda como perfectamente, pero D y E no son iguales. Por eso no puedo decir que D y E sean vectores opuestos. ¿Tengo más opuestos? Entonces no, solamente B y D. Entonces espero que hasta ahí vayamos entendiendo qué significa que los vectores sean iguales y vectores opuestos. ¿Listo?